Muy buenas noches. La Comunidad Católica de Monterrey, atentos y atentas a la guía de nuestro arzobispo, nos hemos propuesto este año vivir la virtud de la misericordia. La misericordia es una palabra que encierra una gran virtud y para vivirla es necesario conocer su raíz y sus filosofías. De esto nos hablará el presbítero Francisco Gómez. Hola, les invito a iniciar esta conversación poniéndonos en la presencia de Dios nuestro Señor y rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En este año de la misericordia, año jubilar, que así lo ha proclamado el Papa Francisco, hemos querido en la arquidiócesis dedicar esta serie de conversaciones en torno precisamente al tema de la misericordia. Y nos basamos en este libro que les estoy mostrando, que es del cardenal Walter Casper, que se llama así precisamente, La misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana. Fíjense que es interesante anotar que cuando el Papa Francisco, todavía cardenal Bergoglio, llega al cónclave, una vez que había renunciado su santidad Benedicto XVI, comentó él posteriormente, ya Papa, que en el cónclave este cardenal Walter Casper, un cardenal alemán, le obsequió este texto para que lo leyera durante esos días en los que estaban reunidos todos los cardenales del mundo para rezar, para invocar al Espíritu Santo y elegir al siguiente Papa. Ya electo Bergoglio, es decir, el Papa Francisco, en el primer Angelus que dirige a todo el mundo, comenta precisamente este texto. Y recuerdo que dijo, no acostumbraré, ahora que soy Papa, estar recomendando los libros de mis cardenales, pero este está muy bueno, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que cuando el Papa Francisco hizo esta recomendación, inmediatamente busqué el texto que no se encontraba aquí en la ciudad y por fin lo pude localizar. Es un libro difícil porque el cardenal Casper tiene este tono académico que le recordaremos también al Papa Benedicto, a Joseph Ratzinger. Es un libro que recopila las clases que el cardenal Casper ha dado precisamente sobre este tema de la misericordia. Yo me voy a centrar en el capítulo segundo. El capítulo segundo del texto que, repito, invito a que siempre se lea, pero desde una perspectiva también de ir aprendiendo con cierta dificultad un lenguaje técnico. El capítulo segundo se llama Aproximaciones y se divide en tres grandes partes. Los enfoques filosóficos, luego el diálogo en la búsqueda de la misericordia en las grandes religiones y por último la regla de oro que llama Casper como punto de referencia siempre que se busca tratar el tema de la misericordia. Obviamente estos enfoques filosóficos siempre son un poquito difíciles para quien no tiene el gusto de la filosofía o no tiene, digamos, la historia del manejo de este lenguaje técnico, pero trataré de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Empieza el cardenal Casper en este segundo capítulo que, insisto, se llama Aproximaciones, dentro de los enfoques filosóficos a definir la etimología de la palabra misericordia. Nos dice que esta palabra latina tiene su origen en una composición de dos palabras, cors, que es el corazón, y miseri, que es con los pobres. De manera que misericordia es tener el corazón con los pobres, en su sentido etimológico. Como buen alemán, hace una reflexión sobre el uso del concepto Barmherzigkeit en alemán, que tiene que apuntar en esta dirección y que significa un corazón
compasivo. Este es entonces el primer dato de la filosofía. La misericordia se entiende como este movimiento del corazón hacia los pobres. No va a detenerse a definir si se trata de una pobreza estrictamente material, si nos habla de una pobreza espiritual o si es una combinación un poquito de las mismas, ¿verdad? Y a lo largo de todo este primer apartado, de este segundo capítulo, en donde hace un recorrido sobre el concepto misericordia, tanto en la filosofía de la antigüedad como en la Edad Media, en la época moderna y en la época contemporánea, recuerdo que esas son las 4 grandes etapas de la filosofía, el recorrido que hace viene a sintetizarse en la misericordia como algo con lo que nacemos, o la misericordia como algo que vamos adquiriendo. Desde la filosofía antigua, y recordaremos esos nombres de Sócrates, Platón, Aristóteles, en la etapa media o medieval, donde recordaremos especialmente la figura luminosa de Santo Tomás de Aquino, pero también San Agustín y otros santos doctores de la Iglesia, hasta en la época moderna, que comienza con Descartes o Descartes, hasta los discípulos de Hegel, especialmente Marx. Recordemos que esta época moderna pues transita con aquellos apartados de la filosofía que pudieran parecer como más abstractos, como es el idealismo alemán. Y hasta la época contemporánea, que comienza con los discípulos de Hegel, con los que terminó la anterior, especialmente con Marx, decía, hasta los días de la actualidad, por ejemplo, en la posmodernidad. Todas estas etapas, mencionaba, van siempre en estas 2 direcciones. Algunos filósofos sostienen que forma parte esencial del ser humano el ser misericordioso, que nacemos con esta actitud de generosidad, de preocupación hacia las demás personas. Otros dicen que en cambio vamos como que adquiriendo culturalmente esta actitud. Yo personalmente creo que estaremos hablando de una combinación, ¿verdad? Yo sí creo que forma parte esencial del ser humano el ser misericordioso. Creo que eso nos distingue de otros seres, como de los animales y obviamente de los vegetales. Esta preocupación por los más pobres, este atender a las necesidades de los demás, especialmente de quienes atraviesan por alguna dificultad más seria, me parece que sí nacemos con ello, pero también es algo que tenemos que ir trabajando poco a poquito a lo largo de nuestra vida. Forma parte esencial del ser humano ser misericordioso, pero también forma parte existencial del ser humano el ser misericordioso. No olvidemos que en la tradición aristotélico-tomista esta distinción entre esencia y existencia nos ayuda a captar mejor a veces los diferentes fenómenos. El ser de las cosas siempre nos pregunta por el qué de las mismas. La esencia de las cosas entonces tiene que ver con el qué. La existencia de las cosas, especialmente de los seres humanos, tiene que ver con el cómo. De manera que yo me puedo definir como un ser humano misericordioso y estaré hablando de mi esencia, pero si yo planteo mi existencia tendría que decir soy un ser humano misericordioso que busca atender a las demás personas, especialmente a las más necesitadas, y brindarles algún tipo de auxilio. En este cómo se realiza la misericordia es en donde algunos filósofos, especialmente contemporáneos, han puesto el énfasis. ¿Nacemos misericordiosos o nos hacemos misericordiosos? Es la pregunta de la filosofía a lo largo de toda su historia. Yo insisto, repito, creo que nos conviene una combinacioncita de ambas, de que le escarbemos a esta actitud con la que ya venimos al mundo, pero que también tratemos de ir trabajando, de ir perfeccionando, de ir no modificando, pero sí matizando con diferentes actitudes esta esencia misericordiosa. Este es entonces el primer apartado del capítulo. Quiero mencionar, y aprovecho que tengo aquí el texto en las manos, pues para hacer algunas pequeñas observaciones. Por ejemplo, Aristóteles habla en su poética precisamente de la compasión como algo que
nos lleva a la purificación interior. Fíjense cómo Aristóteles, y después la filosofía antigua va a continuar en esta dirección, nos indica que mientras más misericordioso seas, más te purificas interiormente. Es decir, en la medida en que tú sales de ti mismo para encontrarte con las personas en necesidad, en esa misma medida tú te reencuentras contigo mismo. Resulta curioso, ¿no? Te reencuentras contigo mismo y te purificas precisamente de todo aquello que no es correcto. Mencionaba en Santo Tomás de Aquino y en San Agustín también esta inquietud, y en la Edad Media se va a distinguir entre la clemencia, la filantropía y el altruismo benevolente como características de esta misericordia. No olvidemos que la misericordia como movimiento, digamos, de nuestro espíritu, puede ser considerada desde también otros dos ángulos, desde la ética meramente laica y desde la moral que tiene un fundamento religioso. En la época moderna y contemporánea ya se va a distinguir entre estas dos, digamos, ciencias o estas dos orientaciones doctrinales. Por ética vamos a entender siempre el conjunto de planteamientos, de indicaciones que nos ayudan para mejorar o para dirigir nuestro comportamiento hacia el bien. La ética no tiene ninguna fundamentación religiosa. En rigor no deberíamos hablar de una ética cristiana o de una ética musulmana o de una ética hinduista, sino más bien de una moral. La moral es este conjunto de planteamientos, de orientaciones que buscan sí mejorar nuestro comportamiento, pero que tienen una fundamentación de tipo religioso. Y entonces la ética misericordiosa va a decirnos que sin ninguna apelación a la religiosidad de cada persona, por el simple hecho de ser un ser humano, mi comportamiento tiene que ser misericordioso. La moral, especialmente la moral cristiana, va a decir que mi comportamiento misericordioso también se va a basar en la conciencia que yo tengo de ser hijo de Dios. Quiero poner un ejemplo para que quizá pues esto nos pueda quedar más claro, ¿no? Yo salgo a la calle al ratito, después de estar grabando esta intervención, y me encuentro con una persona que está en situación de necesidad, está atravesando por graves carencias económicas, es una persona indigente, no tiene que comer. Yo le puedo dar a esta persona una ayuda económica y puedo hacerlo bajo dos ópticas. Primero, puedo decir, esta persona merece mi atención porque es un ser humano y a mí, como ser humano también, me nace ayudarle. Si se fijaron, no utilicé para nada la palabra Dios o la palabra religión. Yo ayudo a esta persona porque es un ser humano que merece respeto, que tiene dignidad, y a mí me nace del corazón, porque es una persona como yo, porque somos de la misma especie, ayudarle en esta situación de necesidad. Si yo digo además que esta persona que atraviesa por esa grave carencia, que está en esa dificultad, es mi hermana y que es tan hija de Dios como yo soy hijo de Dios, entonces mi misericordia ya tiene otra perspectiva. No le ayudo nada más porque me nace del corazón, cosa que ya hice, sino que también pienso, reflexiono, asumo, introyecto que esta persona es mi hermana y también es hija de Dios. De ahí que la misericordia puede ser un mandato ético, estrictamente laico, civil, sin ningún recurso a la religiosidad, pero también puede ser un horizonte moral, cuando yo tomo en cuenta la revelación, lo que Dios nos pide. Todo este planteamiento comienza, insisto, en la Edad Media, pero tiene su vinculación, su culminación, digamos, en la época moderna y contemporánea. Obviamente estos filósofos van cuestionando aquellas cosas que aparecen siempre dentro de la misericordia como algo que la puede ensuciar.
un elemento que pues es muy, muy desagradable y que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, lo desenmascaró en los fariseos, especialmente en ellos. Todos recordaremos las críticas permanentes que nuestro Señor Jesucristo le hacía a los fariseos por hacer ostentación de sus actos de misericordia. Sabemos que, por ejemplo, muchos de los fariseos que podían tener más recursos iban por las calles acompañados de un empleado, de un sirviente, y cuando veían a una persona muy pobre le daban limosna, solo que acompañado este gesto de dar limosna de una campanada que daba el empleado, el lacayo que iba con el fariseo, para que todo mundo se diera cuenta del acto misericordioso que realizaba el fariseo. Nuestro Señor Jesucristo cuestiona esto y recordaremos el miércoles de ceniza, siempre el pasaje del Evangelio que nos ofrece nuestra iglesia para meditar, es aquel texto donde nuestro Señor dice, si vas a hacer oración, si vas a hacer algún sacrificio, si vas a hacer una obra de caridad, enciérrate, que nadie se dé cuenta de lo que haces y que solamente Dios sepa qué fue lo que hiciste. Es decir, nunca podemos hacer ostentación de nuestros actos misericordiosos. Ya los mismos filósofos entonces nos llaman la atención sobre este tema, diciendo que muchas veces la persona que hace una obra de misericordia necesita que los demás se den cuenta para que de allí esta persona pueda obtener una ganancia secundaria, como es el reconocimiento, como es la aceptación social, como es la validación de esta persona en algunos actos. A mí, por ejemplo, me ha llamado siempre la atención y pues quiero decirlo con todo respeto, en estos maratones de ayuda que algunas instituciones organizan, en colectas, siempre me resulta a mí pues triste ver cómo algunas instituciones o algunas personas desean que su nombre se sepa cuando dan grandes donativos para obras de caridad, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo pues siempre nos dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, al revés también, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, en cuanto a que no tengamos siempre la necesidad de este reflector que nos reconoce en nuestros actos misericordiosos. Otro elemento que estos filósofos van reseñando como algo que de alguna forma ensucia la misericordia es cuando, además de esta ganancia secundaria del reconocimiento que tú haces, que tú quieres recibir, también necesitas otra ganancia que es como el cielo, ¿no? Pensamos muchas veces que podemos comprar el cielo si ayudamos a las demás personas. Muchas de nuestras iniciativas de caridad en ocasiones, me da la impresión, pues tienen como que esta finalidad, ¿no? Es de alguna manera un pasito en esta escalera que me puede llevar hasta el cielo, el que yo estoy dando cuando ayudo a otras personas. La misericordia desinteresada es la mejor misericordia. Y estos filósofos llegaron a cuestionar, por ejemplo, y sobre todo en época moderna y contemporánea, si es posible que exista el amor completamente incondicional. Quienes nos están viendo seguramente pensarán, pues sí, el amor, por ejemplo, de una madre hacia sus hijos es completamente incondicional, no tiene alguna condición que le esté respaldando. Diferente al amor que puede existir, por ejemplo, entre los esposos o inclusive de los hijos hacia los padres, que pudieran tener algún tipo de interés. El amor de la madre al hijo, según muchos de nosotros, pues puede ser un amor que no necesita de algún condicionamiento, de alguna determinación para poder ser realizado. Sin embargo, hubo filósofos en esta época contemporánea que inclusive este amor materno hacia sus hijos lo cuestionan al decir que muchas mamás, por ejemplo, aman a sus hijos con el afán de ser reconocidas como buenas mamás. Si son capaces de dar la vida, por ejemplo, por el hijo,
cosa que a lo mejor no son capaces de hacerlo por el esposo o por algún otro familiar, mucho menos por algún conocido. Si sí lo hacen por el hijo, dicen estos filósofos, es porque quieren las mamás encontrar también este reconocimiento de ser unas muy buenas mamás. Yo no participo de esta idea y sí creo que de repente es el amor de los papás, muchas veces el amor entre nosotros, las personas que consagran su vida a Dios nuestro Señor, sí puede haber esta entrega incondicional. La misericordia podría tener también, de acuerdo a estos filósofos, un tercer elemento negativo, que es el que a mí me sirve para purgar un poquito mis pecados, para lavar un poco mis culpas. Muchas veces dicen los filósofos contemporáneos, especialmente más orientados hacia la línea del existencialismo, que es tanta nuestra culpabilidad que tenemos introyectada desde niños, que buscamos lavar estas manchas interiores que traemos en nuestra alma con actos continuos de misericordia. Yo creo que en este recorrido, así muy breve, muy sucinto, que acabamos de hacer sobre la misericordia en la historia de la filosofía, nos sirve acercarnos al planteamiento de estos autores para ver cómo inclusive la tradición de la posmodernidad, que empieza ya a tener, pues creo yo, mucho respaldo en la actualidad, inclusive la posmodernidad ve hasta con buenos ojos el tema de la misericordia. Todos sabemos que la posmodernidad quiere ser un rechazo o una superación de la modernidad. La palabra moderno nos puede meter en un embrollo, porque tradicionalmente pensamos que lo moderno es lo actual, y en la filosofía no se entiende así la palabra modernidad. Cuando vemos a una persona que trae, por ejemplo, en uso todos los dispositivos cibernéticos que están en la actualidad en oferta, un reloj determinado, un teléfono celular determinado o una ropa determinada, podemos decir qué moderna es esta persona, en cuanto que está muy actualizada. Sin embargo, en la filosofía no es así. Por moderno se entiende esta etapa que les mencionaba, que comienza con el filósofo Descartes y que concluye hacia fines del siglo XIX con los discípulos de Hegel. La posmodernidad rechaza algunos de los postulados de la modernidad. Entonces, por ejemplo, la modernidad siempre buscó tener esta armonía universal que en la actualidad hemos sintetizado en el concepto holístico. Cuando decimos que, por ejemplo, una cosa es holística, es porque es algo global, pero al mismo tiempo armonioso. Les pongo un ejemplo. Hace poco, un muchacho que está estudiando en la Universidad de Nuevo León, ingeniero mecánico, eléctrico creo, me dice que se quiere ir al seminario, pero que le falta un semestre para terminar su carrera. ¿Qué creen ustedes que le recomendé a este muchacho? Obviamente, tiene razón, que terminara su carrera primero y que después se fuera al seminario. La modernidad dice que no, la posmodernidad te dice que no, que ese discurso de cerrar etapas, de no dejar pendientes, de no dejar siempre cosas abiertas, eso es un discurso plenamente moderno. La posmodernidad nos invita a que si te quieres ir al seminario sin terminar tu carrera, pues vete. No tuviste gusto, pues después te regresas. Igualmente con el tema de la misericordia. La misericordia en la época moderna, por ejemplo, se trasladó a lo que después en la pastoral social que todos realizamos, de acuerdo a nuestra fe cristiana, se conoció como la transformación de la sociedad. Ustedes recordarán que en el trabajo de la pastoral social siempre se hablaba de la asistencia social, la promoción social y la transformación social. La asistencia social tenía que ver con esta misericordia que atiende casos muy concretitos, muy inmediatos y que no atiende a soluciones a largo plazo.
Tú tienes hambre y yo te doy de comer. Estás enfermo y te doy una medicina. Tienes una carencia de tipo afectivo y te consuelo. La promoción social supera un poquito a la asistencia social en cuanto que sí quiere atender las problemáticas de las personas, pero desde una perspectiva más personal, donde la misma persona afectada, la misma persona necesitada, toma las riendas de su destino y busca resolver sus propios problemas. Acuérdense de este famoso dicho: no le des a una persona hambrienta un pescado, sino enséñala a pescar, ¿verdad? Más que satisfacerte yo a ti una necesidad que tú tienes, yo te ayudo a que tú satisfagas esa necesidad, capacitándote, promoviéndote para que lo logres. El tercer estrato, el tercer elemento de este proceso, después de la asistencia social, después de la promoción social, es la transformación social. Lograr que las estructuras sociales cambien de tal manera que ya no se necesite entonces ni la asistencia ni la promoción. Lograr que las estructuras sociales hagan que desaparezca la pobreza, la enfermedad, las injusticias entre nosotros. Evidentemente, este punto de la transformación social pues sería el punto culminante de esta misericordia así entendida en la filosofía, como una actitud de generosidad hacia las demás personas, pero que busca ir más allá del alivio inmediato de los problemas que se tienen. Este es entonces el primer gran apartado de este segundo capítulo. El recorrido que hemos hecho es así muy breve, pero quisiera terminar con una reflexión en este primer apartado que mencionaron sobre todo filósofos como Tomás de Aquino, y que después recuperan, por ejemplo, Fichte y Schelling, que es la pregunta sobre la misericordia de Dios, porque también ellos así lo advirtieron. No obstante ser filósofos, siempre se planteaban este problema clásico sobre el mal en el mundo. ¿Cómo es posible que un Dios misericordioso sea capaz de permitir que exista este mal en el mundo? Y ellos apelan a este gran tema de la libertad, que después va a ser criticado por el mismo Jean-Paul Sartre. Sartre, ¿se acordarán ustedes? Este filósofo francés que se hizo muy famoso por su relación de pareja, entre otras cosas, con Simone de Beauvoir, esta gran filósofa que escribió El tercer género. Sartre dice que no somos libres de no ser libres. Es decir, estamos condenados a ser libres. Yo no tengo la libertad para no usar mi libertad. Puede parecer un juego de palabras, pero a final de cuentas, Sartre, como lo mencionan estos filósofos anteriores que comenté, exaltan de tal manera la libertad que llegan a colocarla casi como una losa con la que tenemos que cargar. Y esta es la explicación que hay para poder entender, o al menos acercarnos un poquito al entendimiento del mal en el mundo permitido por Dios. Dios nuestro Señor, al hacernos libres, Él mismo ya no puede intervenir en nuestras propias decisiones. Hay un libro muy bueno que recomiendo a quien esté viendo, de José María Mardones, que se llama Matar a nuestros dioses. La expresión nos puede parecer un poquito fuerte, pero Mardones lo que busca es ir desechando diferentes ideas de Dios que tenemos y que son equivocadas. Por ejemplo, la de un Dios castigador, un Dios que se enoja con nuestros pecados y que por lo tanto nos manda al infierno, o nos manda una enfermedad, o nos manda una tragedia. Evidentemente Dios no es así. Tampoco la de un Dios un poquito policía, que nos está vigilando, nos está castigando si cometemos algún delito, ni mucho menos un Dios como que milagrero, que está siempre al pendiente de nuestras peticiones para que podamos pues convencerlo de que nos haga algún milagro, sino que el concepto fundamental de Dios es
el Dios que nos da la libertad para que nosotros la utilicemos como queramos y que en su misericordia, más que en su justicia, Dios quiere vernos a nosotros felices, realizados, completamente plenos. Siempre esta relación entre la misericordia de Dios y su justicia pues ha sido bastante cuestionada a lo largo de la historia de la filosofía, pero a final de cuentas la imagen bíblica de un Dios misericordioso es la que más resaltan estos autores. Inclusive apelan también en la tradición judía a esta parábola del hijo pródigo, que seguramente todos conocemos, que es uno de los pasajes, desde el punto de vista literario, me parece a mí también más bellos que existen en la Biblia, ¿verdad? Y que la parábola ha sido llamada tradicionalmente como la del hijo pródigo. Hay quien dice que es más bien la parábola del hermano envidioso. Recuerdan ustedes la historia, ¿verdad? El hijo más pequeño le pide a su papá el que le dé todos sus bienes, se va a un país lejano donde dilapida su fortuna y después, al sobrevivir en ese país una gran necesidad, comienza a trabajar cuidando cerdos, no puede ni siquiera alimentarse con la comida de estos cerdos, y entonces este hijo menor realiza aquella bellísima frase que inclusive ha dado pie para algún canto litúrgico: me levantaré e iré a mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus empleados. Me levantaré e iré a mi padre. Busca encontrar también en el Padre pues una respuesta misericordiosa. Por eso la parábola del hijo pródigo, decía, es conocida así como la del hijo pródigo, pero también como la del hermano envidioso. Porque recordarán ustedes el pasaje: el hermano bueno, el que se queda en la casa, el que siempre está al pendiente de su padre, este hermano entonces tiene envidia, le dan celos cuando su papá reacciona como lo hace ante el hijo que regresa arrepentido de su mala conducta. Pero fundamentalmente hay quien dice que esta parábola no es ni la del hijo pródigo ni la del hermano envidioso, sino la del Padre misericordioso. Y el señor arzobispo, en el domingo de Cuaresma que tocó este pasaje de la parábola, nos decía que en el texto aparece el papá con 3 características fundamentales que debía tener cualquier padre. Primero, respeto. Segundo, paciencia. Y tercero, misericordia, precisamente. Es un padre que respeta a su hijo cuando está seguro el papá que se está equivocando este muchacho, cuando sabe que va por el camino incorrecto y sin embargo lo deja libre para que tome su decisión y siga su destino. En segundo lugar, es un padre paciente, porque no va a ese país lejano a rescatar a su hijo cuando está en problemas, espera pacientemente en su casa a que él regrese para que pueda otra vez restablecerse la relación familiar. Pero sobre todo es un padre misericordioso, y eso nos liga con el texto que estamos reflexionando, porque no cuestiona al hijo, no le dice ni siquiera: ya ves, te dije que te iba a ir muy mal. No se pone, como a veces nos ponemos los seres humanos, en una actitud de castigo, de darle una lección a este muchacho, que se vaya al establo, que aprenda, que sufra, sino que sale al encuentro, y este salir es un acto también propio de la misericordia, porque lo contrario a la misericordia es el encerrarnos en las propias paredes de nuestro egoísmo, de nuestra apatía, de nuestro orgullo. Una misericordia que se traduce entonces en cosas muy concretitas. Pónganle la túnica mejor que tengamos, denle un anillo, denle unas sandalias, hagamos una fiesta. Esta actitud misericordiosa entonces es la que más se asemeja a la actitud de Dios. Y así lo reconocen los filósofos a lo largo de este recorrido. Pues bien, ese es entonces el primer apartado de este segundo capítulo del libro que estamos reflexionando, de Karl Jaspers, La misericordia. Fíjense que en el segundo apartado el autor hace un recorrido muy interesante
sobre la historia de las religiones y busca ir encontrando las huellas de la misericordia que hay en cada una de ellas. Fíjense, empieza por el hinduismo y allí el autor encuentra una palabra, dice ahimsa, que en la espiritualidad hindú se emplea como algo ajeno al uso de la violencia, como algo que renuncia a lo perjudicial, una regla de conducta que inclusive Mahatma Gandhi asumió en este paradigma de la no violencia. Entonces, la persona misericordiosa, según la tradición hindú, no es solamente aquella que busca aliviar los sufrimientos de los demás, no es solamente alguien que sale al encuentro de la persona necesitada, sino es algo también, la persona misericordiosa es alguien que no ejerce violencia contra otras personas. Y esto me parece muy interesante en la tradición hindú. Con respecto al budismo, dice el autor, el camino que, por ejemplo, se sigue en la conversión de Buda, tuvo que ver con la misericordia entendida como bondad. Se trata de una forma, dice el autor, de amor activa y desinteresada que persigue el bienestar de todos los seres sensitivos. Es expresión de la compasión. Así, misericordia se entiende también como compasión. Ustedes saben que en el lenguaje actual, por misericordia también a veces podemos utilizar con la palabra misericordia otros sinónimos, como es la compasión, e inclusive en disciplinas como la psicología o el desarrollo humano, se habla cada vez más de la empatía, de esta actitud, de este nacer en nosotros, la conciencia de que estamos cerca de otras personas, de que participamos de los mismos problemas, de que vamos juntos en esta nave que es el planeta Tierra y que por lo tanto tenemos que cuidarnos unos a otros. Abundaré sobre esta relación entre misericordia, compasión y empatía. En el siglo XIX, nos dice el autor, empieza a extenderse, sobre todo en Europa, el encuentro con el Islam, ya de una manera más, digamos, más abrumadora. Todos hemos visto o hemos asistido a problemas de fanatismo al interior de esta cultura religiosa, pero nada tiene que ver en sus textos con cuestiones de agresividad o de violencia. Por ejemplo, en el Corán nos dice el autor, fíjense, dice, en este contexto del Corán, dice, en todos sus capítulos siempre se empieza así: en nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. De los 99 nombres de Dios, los que se utilizan con mayor frecuencia en el Corán son misericordioso y compasivo. Dice Jaspers, el autor, todo musulmán está obligado a sentir compasión de los presos, las viudas y los huérfanos, así como a pagar una limosna o impuesto. Veamos cómo en el hinduismo, en el budismo, en el islamismo, la misericordia es una regla de oro que va a tratar el autor como su tercer apartado de este segundo capítulo. Se llama así, la regla de oro, punto de referencia común. Esta regla de oro es muy sencillita. Dice, afirma que uno no debe hacer a otros nada que no quiera que los demás le hagan a él. Y dice el autor, la sabiduría popular lo expresa de la siguiente manera: no hagas a otro lo que no quieras para ti. Algunas disciplinas, por ejemplo, como el desarrollo humano, han cambiado esta perspectiva y nos invitan a verlo desde un ángulo positivo. No tanto decir, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, sino más bien, haz a los demás aquello que tú quieras que te hagan a ti. Esa es una perspectiva más positiva y más optimista. Este segundo capítulo, entonces, que les recomiendo, sienta las bases para captar que a lo largo de todo el pensamiento occidental y también inclusive en la historia de las religiones, el tema de la misericordia siempre ha estado presente,
ha sido sumamente estudiado, es una asignatura de repente un poquito olvidada por nuestra teología, que ha venido siendo recuperada en los últimos años. Y quiero, ya para ir concluyendo, mencionar el esfuerzo que está haciendo nuestra arquidiócesis en la actualidad, y creo que también este libro nos sirvió para ello, en relación al próximo plan de pastoral. Todos sabemos que nuestra arquidiócesis desde hace muchos años ha venido trabajando en esta línea de la planeación estratégica, trazando planes de pastoral que anteriormente los hacíamos a 6 años, a 5 años. En esta ocasión, a partir del año 2017, el año próximo, vamos a tener un plan de pastoral para 3 años, 2017-2019. El señor arzobispo ya ha indicado también los 3 grandes ejes de este plan de pastoral, que tiene que ver el primero con amor y familia, con afectividad, con desarrollo humano. El segundo tiene que ver con comunidad, ciudadanía, relaciones interpersonales. Y el tercer núcleo va a dedicarse a la pobreza, a la solidaridad, precisamente a la expresión de la misericordia. Y para atacar, digamos, estos 3 núcleos pastorales, nuestra metodología es una metodología completamente innovadora. Fíjense que parte del método ver, juzgar y actuar. Y seguramente ustedes me dirán, oye, ese método es antiquísimo. Lo empezó casi a principios del siglo pasado la Juventud Obrera Cristiana, Católica en Francia, la JOC. Era un método que servía también para la revisión de vida. ¿Qué tiene de novedoso? Lo novedoso está en que a estas 3 grandes etapas del método, el ver la realidad para tomarle una fotografía, el juzgar la realidad para acercarnos a documentos de la Iglesia, a documentos de las ciencias sociales que puedan iluminar esa realidad, y por último el actuar para trazar pistas concretas que atiendan los problemas que ya vimos y que ya juzgamos. Pues bien, en nuestra arquidiócesis tenemos esta innovación. Se va a tomar el método ver, juzgar y actuar, pero con 3 horizontes cada uno de los pasos. El horizonte contemplativo, el horizonte comunitario y el horizonte misericordioso. De manera que vamos a ver la realidad de manera contemplativa, de manera comunitaria y de manera misericordiosa. Vamos a juzgar la realidad de manera contemplativa, comunitaria y misericordiosa. Y vamos a tratar de actuar en esta realidad conflictiva, en esta realidad problemática, de manera contemplativa, comunitaria y misericordiosa. Fíjense cómo, si tomamos nada más el primer elemento, el ver. Una cosa es que veamos la realidad, otra cosa es que miremos la realidad y otra cosa es que contemplemos la realidad. Se fijan ustedes, en los 3 verbos nos van trazando pequeñas diferencias. Cuando yo veo la realidad, mi visión es completamente superficial. Yo paso y veo muchas cosas a las que no pongo atención. Cuando yo miro la realidad, ya me detengo a veces en una parte de esa realidad y coloco esa parte en el todo de la realidad. Mirar entonces implica ir más allá del simple ver. Pero el contemplar nos lleva no solamente a ver la realidad, no solamente a mirarla, sino a penetrar en esa realidad para tratar de descubrir lo que esta realidad tiene en sus mismas entrañas. Fíjense cómo en la historia de la literatura, por ejemplo, encontraremos una frase que quizá nos ilumine a este respecto. Recordarán ustedes aquel librito, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, seguramente. Recuerdan esta frase bellísima, cuando ahí aparece este texto: hay cosas que solamente pueden verse con los ojos del corazón. El corazón, entonces, de acuerdo a este horizonte literario, no va a ser solo este músculo que nos sirve para bombear la sangre
y llevarla, trasladarla a todo el cuerpo, sino que, como en la mentalidad judía lo menciona, es el centro de todas nuestras ilusiones, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras aspiraciones. De manera que hay que ver la realidad con los ojos del corazón, no nada más con los ojos de nuestro cuerpo. Ver la realidad con los ojos del corazón implica contemplarla, implica acercarnos a ese misterio que tiene la realidad. Si damos el segundo saltito de ver la realidad, pero contemplándola, y pasamos a una contemplación de la realidad de manera comunitaria, le estamos agregando a este diagnóstico de la realidad, a este análisis, un elemento muy importante. Así como no es lo mismo una mente que piensa que dos, pues no es igual tampoco ver la realidad, mirar la realidad, contemplar la realidad con dos ojos, a contemplarla con muchos. Una contemplación de la realidad comunitaria va a ser mucho más rica, porque vamos a tener más enfoques, más ángulos desde donde se está contemplando la misma realidad. Pero el tercer paso es el que más nos conecta con el tema que estamos tratando. El método que vamos a seguir en nuestro plan de pastoral va a ser contemplar la realidad de manera comunitaria, pero de manera misericordiosa. Y si contemplamos la realidad entre todos, comunitariamente y misericordiosamente, vamos entonces a comprender mejor por qué la realidad es como es. Es diferente que yo me detenga nada más en el análisis de lo que es. Por ejemplo, ¿por qué mi hijo es como es? Es diferente a decir, mi hijo es así. Si tú te preguntas, si tú te planteas por qué es así, ya estás contemplando a tu hijo de manera diferente. Al contemplar la realidad comunitaria y misericordiosamente, vamos a tener un acercamiento a ella muy, muy diferente, ¿verdad? Y fíjense, en los tres núcleos que les planteaba de nuestro plan de pastoral, va a ser muy interesante. Primero, contemplar la realidad de nuestra familia, de manera comunitaria y misericordiosa. Nuestras familias han venido cambiando radicalmente. Muchos de quienes nos ven, pues yo mismo crecí en una familia donde las mamás, por ejemplo, mi madre, pues se dedicaba solamente a la atención del hogar y al cuidado de los hijos. Mi padre era el proveedor que salía al mundo a buscar trabajo para traer el sustento a la casa. Hoy son muchas las mamás que trabajan de manera remunerada, que trabajan de manera asalariada, y esto ha implicado cambios radicales en la familia. Ese va a ser el primer núcleo de nuestra realidad que vamos a estar analizando en el próximo plan. El segundo, la cuestión de comunidad y ciudadanía. Estamos en un mundo cada vez más defensor de los derechos humanos, cosa que es muy loable, pero también que resalta cada vez más la necesidad del individuo y del espacio que merece la persona en detrimento de las relaciones comunitarias. Cada vez somos más egoístas con nuestros espacios, con nuestros tiempos, batallamos más para abrirnos al tema de la comunidad. Y el tema de la ciudadanía también se quiere tratar en este segundo núcleo, porque, por ejemplo, desde el punto de vista político, seguramente todos podemos presumir de que como buenos ciudadanos fuimos a votar en las últimas elecciones, pero yo no sé qué estaremos haciendo en el terreno de la política, de la búsqueda del bien común en estos tiempos no electorales. El plan de pastoral nos va a llamar la atención en esa línea. Y por último, el tema de la solidaridad para abatir la pobreza, que va a ser el tercer gran núcleo de nuestro plan de pastoral y que evidentemente tendrá que ver con la misericordia de lo que hemos hablado. Pues bien, quiero concluir entonces mi intervención invitándoles a la lectura de este texto, que es el que nos ha venido ocupando. Como les decía al principio, es difícil, tiene un lenguaje a veces muy técnico, está muy alemán, ¿verdad? Pero a final de cuentas podemos poco a poquito ir degustando los contenidos que el cardenal Jasper nos propone y que, como les decía al principio, el mismo Papa Francisco lo recomendó. Vamos a concluir, les invito a que acudamos a nuestra Madre de Misericordia, a la Virgen María, para que ella también nos acompañe en este proceso misericordioso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presbítero Francisco Gómez y les invitamos a que el día de mañana nos escuchen y sigamos viviendo estos ejercicios espirituales. Gracias.